Muy buenas tardes, estamos aquí desde las instalaciones de Pharma y de Alimentos para conversar este día con nuestra queridísima Patricia Muñoz, una ingeniero industrial que ha trabajado en operaciones tanto en la parte Pharma como en la parte de alimentos y que en esta ocasión nos viene a compartir algo sobre específicamente el manejo de la crisis en la planta. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir con ustedes. Cuéntanos un poco cómo empieza esta circunstancia del manejo de crisis. Tú estás en operaciones y ¿cuándo empiezas a ver la necesidad de un manejo de crisis? Empieza cuando tú llegas, ¿no? Cuando llegas a alguna nueva compañía, cuando llegas a una nueva planta, necesitas identificar cuáles son tus recursos humanos, o sea, quién es tu equipo, quién es especialista en qué cosa, y necesitas conocer tus procesos, ¿no? Y en base a eso identificas bajo qué riesgos puede estar sometido toda tu planta. Haces tu matriz en todo el proceso y entonces las situaciones riesgosas que podría pasar, porque además, pues si algo hemos visto en estos días es la ocurrencia de lo poco probable, ¿no? Así es, efectivamente. Y tienes que identificar qué te puede pasar, qué te puede afectar y cuánto tiempo te puede afectar, ¿no? Y si tienes un plan para mitigar esa crisis, y si no, tienes que generarlo, ¿no? Y esa es una de las partes más importantes del manejo de crisis. Poder identificar cuáles son las crisis a las que te puedes enfrentar, conocerlas y desarrollar un plan previo de preparación para poder enfrentarla. Evidentemente hay crisis que vas a enfrentar y se te van a presentar para las que no estuviste preparado, pero el pensamiento que generas a través de la disciplina de poder identificar te va a ayudar a enfrentarlos de manera adecuada. Vas viendo y vas diciendo esto se puede parecer a esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Podemos aplicar esta parte que ya habíamos puesto, pero quisiera regresarme a este inicio, el inicio. Tú llegas a operaciones, me imagino que haces un buen recorrido por las instalaciones, pides los diagramas de proceso, vas identificando las situaciones potencialmente peligrosas y luego ¿qué haces? Identificas las situaciones en proceso, pero también buscas a la gente. O sea, tienes que tener bien claro quiénes son los miembros de tu equipo, cuáles son sus fortalezas en cada una de sus especialidades y cuáles son sus carencias, ¿no? En dónde tienes tú que fortalecer, ya sea a través de los mismos miembros del equipo o a través a lo mejor de un consultor. ¿Podrías darme un ejemplo de una fortaleza y de una carencia? Por ejemplo, alguien que pueda tener un conocimiento técnico muy, muy fuerte a nivel de conocimiento de un equipo, que sabe cómo funciona, sabe qué requerimientos tiene y qué riesgos puede tener el equipo. Ajá. Pero en la parte humana o de manejo de equipos a lo mejor no está tan fortalecido, ¿no? Entonces, esa persona cuando enfrenta una crisis o cuando se maneja una crisis que es técnica, tiene que estar acompañada con alguien que pueda comunicar adecuadamente al equipo qué es lo que está pasando. ¿Y cómo ya identificas la fortaleza, identificas la situación que tienes que fortalecer? Luego, ¿qué haces? ¿Los juntas? ¿Haces un plan de contingencia? ¿Qué viene? Ya que se tiene con toda la información, sí se tiene que hacer un plan de contingencia en donde se revisan todos los potenciales riesgos que puedes sufrir, tu proceso, tu compañía, tus instalaciones, y se priorizan, se clasifican y se verifica. Si tienes un plan alternativo para seguir funcionando, definitivamente el manejo de crisis lo que busca es la continuidad del proceso, ¿no? Y sobre todo nosotros, en el tipo de industria que estamos, es la continuidad de poder seguir suministrando medicamentos al paciente o alimentos a la gente, ¿no? Que son dos necesidades básicas, ¿no? Tienes que identificar si tienes un plan B, o sea, y si no lo tienes que desarrollar. Y también en esa misma revisión, tienes también que ver que, de acuerdo al tipo de crisis, a quiénes son a los que vas a involucrar, ¿no? Por ejemplo, si tienes una crisis a nivel de sindical, de un paro de planta o algo así, ¿quiénes son las personas clave que tienes que identificar? Si tienes un problema de instalación, no sé, luz, agua, gas, que se cortó por algún motivo,
quiénes son las personas que son diferentes. Dependiendo del tipo de crisis, son diferentes las personas con las que tienes que lidiar o que manejar ese proceso. ¿Y al final qué haces? ¿Un atlas de riesgo? Haces un manual en donde tienes tienes identificados los tipos de crisis que puede enfrentar tu organización, quiénes son los contactos y cuáles son los pasos a seguir bajo cada una de las crisis. Eso lo tienes, pero lo más importante al construirlo es que la gente, porque lo construyes con el equipo, o sea, cada una de las crisis se construyen con cada equipo que esté involucrado. Y lo que sucede es que cuando llegas a una situación, el equipo ya sabe qué hacer, ¿no? Y si en algún momento ninguno del equipo está en la planta y es una situación crítica, el resto de la gente sabe a dónde ir y dónde encontrar y a quién llamar y físicamente, ¿no? Tiene que estar ese documento para que pueda guiar a cualquier persona bajo cualquier circunstancia. En tu opinión, ¿esto genera una mitigación de los riesgos potenciales para la compañía? Así es, genera una mitigación de las consecuencias de enfrentar una crisis, ¿no? Porque te ayuda a prevenir o te ayuda a resolver fácilmente la crisis, ¿no? Si tú puedes identificar y puedes prevenir una crisis, lo vas a hacer a través de la identificación. Pero si tú ya la enfrentas, mucho más fácilmente vas a poder reanudar operaciones o vas a poder dar continuidad y el impacto lo vas a poder minimizar. Al final estamos hablando de la variable tiempo, ¿no? Entre más rápido termine un proceso en crisis, menos daños van a hacer. Así es. Y por lo tanto, más rápido va a ser el reinicio de operaciones. Así es. Al final es el tiempo, ¿no? Y es el tiempo que te dura la crisis. Y sí es súper importante que cuando tú estás preparando o estás previniendo o estás elaborando tu documento o todo tu plan de manejo de crisis, sí le inviertas. O sea, inviertas e identifiques, por ejemplo, capacitaciones que la gente necesite. Que la gente sepa qué es un plan de manejo de crisis. Que identifique fácilmente cuáles son los procesos de comunicación. O sea, ahí sí es donde uno tiene que invertir muchísimo tiempo y tiempo de la gente, invertirle a la gente para que cuando las situaciones se enfrenten sea mucho más rápido y todos sepan hacia dónde dirigirse. Una pregunta en tu experiencia muy importante en las áreas de manufactura. ¿Cuál es el efecto sobre el equipo humano de saberse preparados para una crisis? ¿Le da cohesión al equipo de trabajo? Sí, definitivamente le da cohesión. Hay un mejor entendimiento de las situaciones a las que se enfrentan. Por eso es que el equipo de manejo de crisis se tiene que generar antes de una situación que se enfrente, porque puede delimitar o la gente entiende perfectamente qué le corresponde a cada uno, ¿no? Okay. O por ejemplo, si no está uno de los elementos, porque también sucede que cuando enfrentas una crisis, una de las personas no se encuentra, todos los demás saben qué funciones desarrollaba en ese momento y pueden cubrirlas, ¿no? Entonces sí da cohesión, definitivamente. También queda muy claro cuál es el proceso que se tiene que seguir. Y también se pueden sustituir entre los miembros del equipo, ¿no? O sea. Muy bien, ahora, con todo lo que estamos viendo, en tu opinión como experta en manejo de crisis, ¿cómo enfrentarías una situación en la planta potencialmente riesgosa como las que estamos viviendo en este momento, sobre todo por contagios? Yo creo que justo esta situación que estamos viviendo actualmente, nadie la teníamos en nuestro plan de manejo de crisis. O sea, es algo que se generó hace unos meses sin que nadie esperara una situación así. Yo creo que ningún manual está. Afortunadamente, por cómo se ha desarrollado o cómo se ha ido esparciendo toda esta situación, nosotros tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de ver en otras plantas, en otras partes del mundo, cómo se fue generando, ¿no? Y qué medidas se fueron identificando para poder implementarlas nosotros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Asia ya están en retorno de actividades, ¿no? Entonces, ese retorno de actividades a la nueva normalidad nos está permitiendo a nosotros identificar qué se tiene que hacer cuando nosotros estemos en esa etapa, ¿no? Nosotros todavía no estamos ahí, pero evidentemente
también tenemos que trabajar, como en toda crisis, en las medidas de prevención, ¿no? Medidas de prevención ante esta situación. Y es los filtros que tú necesites poner en planta, o sea, o en tu negocio, los filtros tan sencillos como ya inclusive en lugares públicos los tenemos, qué controles vas a tener. Sí tienes que estar súper atento en esta situación a los decretos que está sacando el gobierno para saber qué puedes y qué no puedes hacer. O sea, qué gente puede estar en tus instalaciones y qué gente no. Y también yo creo que esta situación nos ha llevado a innovar y a enfrentarnos a que podemos hacer las cosas desde otro punto de vista. O sea, podemos trabajar en casa situaciones y procesos que nunca me hubiéramos imaginado que podíamos desarrollarlos en casa, ¿no? Y que hoy sí se puede y que los procesos están continuando de una manera remota, ¿no? Ok. Y yo quería preguntarte en el tema de dónde poner el acento, dónde trabajar más, ¿en controles preventivos? Ok, sí, así es. Ahorita el objetivo es prevenir que cualquier situación compleja se presente dentro de tus instalaciones. Es muy recomendable tener un apoyo médico, o sea, un apoyo médico que pueda monitorear a la gente que tienes en instalaciones, ya sea que la tengas en sitio o que lo tengas subcontratado. También la gente tiene que tener la información correcta. Lamentablemente, bajo esta situación se genera muchísima información que no necesariamente es cierta. Entonces, directamente de la gente que administra al personal, necesitan tener cuáles son los síntomas, qué es lo que deben de cuidar, cómo se deben de lavar las manos, qué pueden utilizar en casa para aparte de sanitizar, qué hacer cuando sales a comprar algo o que sales a trabajar o cuando regresas también, ¿no? Entonces sí, el manejo de la información es súper crítico en términos preventivos, que sea claro para que la gente lo pueda seguir de manera muy sencilla y que sea real, ¿no? Y también a la gente, siempre hay que decirle mucho a toda la gente que está involucrada en los procesos que no toda la información que les llega es cierta, ¿no? Entonces claro, sí necesitan un filtro y eso es un trabajo preventivo, ¿no? Ya en planta, evidentemente, hay que seguir las indicaciones del gobierno desde el punto de vista de la gente que está en riesgo o que tiene enfermedades de riesgo, identificarla, y evidentemente esas personas tienen que estar en casa. Y la gente que está operando, ¿cuáles son las medidas de control que tú puedes poner tanto para llegar al sitio, regresar a su casa y dentro del sitio, ¿no? O sea, es el tema de la distancia, y la distancia es en todos lados, es en el comedor, en el baño, en los pasillos. O sea, tiene que cambiar nuestra forma, nuestra dinámica de operación normal, ¿no? O sea, tenemos que establecer nuevos estándares para que la gente pueda tener claramente cómo no se están poniendo o cómo no están exponiéndose a ningún tipo de riesgo, ¿no? En eso quizás las personas que trabajan en áreas asépticas tienen una ventaja, porque han logrado implementar en sí mismos controles de conducta que permiten una dinámica distinta. Pero yo aquí me llama mucho la atención algo y quisiera tu opinión. En principio, número uno, el primer filtro tiene que ser el propio trabajador. Me siento mal, tengo la garganta irritada, puede no ser nada, pero... Y eso implica una profunda veracidad en lo que él nos haga favor de comentar. El segundo, y a mí me parece delicadísimo, son los puntos de traslado. Los puntos de traslado, porque al llegar a la planta vas a seguir las normas de la planta que están hechas para cuidarte. Al llegar a tu casa, muchas casas ya implementaron protocolos, porque al final son protocolos de limpieza, de cuidado, deja los zapatos, cámbiate. Pero ¿qué pasa en los trayectos? Yo no he visto tanta información sobre cómo manejar los trayectos. Sí, claro. Definitivamente en la primera parte que mencionas, en el que
las mismas personas sean el autocontrol, que digan yo me siento mal, tengo temperatura o me duele la garganta, y tengan la confianza de poderlo externar sin ser señalados, que eso es súper importante. Es un trabajo previo, o sea, es un trabajo de generar confianza con la gente que te reporta para que pueda levantar la mano y poder abrir este tipo de información. Ese es uno. En la parte de los trayectos, lo más recomendable es que si la gente viaje en transporte privado, o sea, que no se exponga a las partes públicas, o, por ejemplo, en otros países lo que hicieron fue que cambiaron los horarios. O sea, los horarios ya no están entrando en el horario pico. Para evitar saturación. Para evitar saturación. Entran en un horario en donde no hay saturación. Definitivamente el flujo de gente ha disminuido de manera considerable, pero en los horarios picos se mantiene pico. Entonces puedes cambiar el horario para que pueda la gente transitar con menos contacto, ¿no? También es muy ampliamente recomendable que nosotros como compañías estemos habilitando a la gente con cubrebocas y con toallitas para que puedan ellos sanitizar cuando llegan al trabajo, ¿no? Todo lo que pudieron tocar se puedan sanitizar, ¿no? O cuando llegan a su casa. Y evidentemente hay una práctica que todos estamos aprendiendo ahorita, que es el tema de no tocarte la cara, ¿no? No tocarte los ojos, no tocarte la nariz, no tocarte la boca. El cubrebocas ayuda bastante porque te cubre todo, pero ahora tenemos que aprender a no quitarnos el cubreboca o estarnos acomodando, ¿no? Y esas son como las medidas de control, ¿no? A mí realmente me parece que vamos a necesitar una reeducación sobre además nuestros propios procesos de comportamiento. No hay de otra. Así es. Porque además me parece que esta es una realidad con la que seguramente tendremos que seguir durante los siguientes meses mientras no tengamos o una vacuna o un medicamento probado con efectividad sobre este virus, ¿no? Así es, así es. Vamos a tener que reeducarnos, no vamos a regresar nunca a la normalidad, o sea, vamos a tener que construir una nueva normalidad que nos implique prácticas diferentes, ¿no? Prácticas, yo creo que lo de dejarse de agarrar la cara ya se tiene que quedar para siempre. El tema de lo que comentábamos hace unos momentos, el tema del trabajo remoto. Va a haber muchas compañías que lo pueden dejar así y no necesariamente trasladar a sus trabajadores a los lugares de trabajo, ¿no? Y eso puede representar tanto en temas de eficiencia energética, de gastos, ecológicos, impactos ecológicos. Tenemos que construir nuestra nueva normalidad, nuestra nueva realidad. Pero ahí viene aparejado una circunstancia que seguramente estamos invitando a una persona a conversar, no se lo pierdan pronto, por todos los ajustes que vamos a necesitar en nuestra propia psique para aceptar una nueva realidad, porque además es una nueva realidad. Así es, sí, definitivamente, si algo nos ha ayudado todo este momento que estamos viendo ahorita es a ser más flexibles. Y a soltar la forma de trabajo tradicional que cada uno traía para enfrentarse a nuevas cosas, para enfrentarse a nuevos escenarios y a nuevas formas de hacer las cosas y de que sí se pueden hacer muy bien. Plasticidad neuronal. Exactamente, plasticidad neuronal. Muchas gracias, Pati, por tu conversación espléndida y pronto nuevas conversaciones aquí en Pharma y en Alimentos. Suerte y bonita tarde.